Atención, atención mis valientes guerreros y honorables doncellas. Apaguen el fuego de sus hogares y tomen asiento alrededor del cantor, pues hoy les revelaré una historia que estremecerá sus espíritus más allá de lo imaginable. Abrid bien vuestros oídos y preparad vuestro corazón. La Santa Biblia, ese libro sagrado lleno de misterios y prodigios, ha sido fuente de cientos de epopeyas que relatan las heroicas hazañas de reyes y profetas elegidos por el Todopoderoso. Pero también encierra pasajes estremecedores sobre las grandes traiciones que estos paladines del Señor sufrieron en su martirio redentor. Y de entre todos ellos, ninguno conmueve tanto el alma como la terrible infamia que padeció el mismísimo Mesías a manos de quien menos podría esperarlo. Así es, mis nobles camaradas, hoy evocaremos la historia de aquel que vendió al Hijo del Hombre por 30 monedas de plata, aquella felonía tan monstruosa que su solo nombre se volvería maldito por toda la eternidad. La historia de Judas Iscariote, el traidor. Agarren con fuerza su medallón de la cruz y encomiéndense al Altísimo antes de que comience este relato, pues sacudirá las fibras más profundas de su fe. Hoy recordaremos la más grande traición de todos los tiempos. Hoy lloraremos de dolor y nos estremeceremos de ira. Hoy maldeciremos al infame y, sin embargo, también le otorgaremos nuestro perdón. Judas Iscariote fue seleccionado por el mismísimo Mesías para formar parte de su círculo íntimo. Con asombro y orgullo, abandonó su vida anterior para seguir los pasos del luminoso Hijo de Dios que estaba destinado a salvar a la humanidad. Durante 3 años, presenció sus milagros y se empapó de su sabiduría. La fe de Judas creció hasta límites insospechados. Estaba dispuesto a morir por la causa, pero en su corazón albergaba una oscuridad que pasaba desapercibida. Ilusionado por la fama creciente de Jesús, Judas vislumbró la oportunidad de obtener poder y riquezas. Seducido por sueños de grandeza, su fe se torció hacia la avaricia más desmedida. En las sombras, pactó en secreto con los líderes de los sacerdotes entregarles al Mesías a cambio de 30 monedas de plata. Con el alma carcomida en codicia, Judas planeó fríamente cada paso del siniestro plan, preparando la trampa mortal para capturar al Hijo de Dios. Esa noche fría en Getsemaní, Jesús suplicaba a Dios que apartase el destino de sufrimiento que le aguardaba. De repente, apareció una turba enfurecida blandiendo espadas y antorchas, liderada por uno de sus apóstoles más cercanos. El corazón de Jesús se detuvo al ver a Judas acercarse y plantarle un beso en la mejilla. Las palabras de traición de Judas aún resonaban en el huerto cuando los soldados se abalanzaron para apresar al Salvador. Judas entregó al Cordero de Dios al matadero a cambio de un puñado de monedas. Judas Iscariote no nació como un traidor. De hecho, era un hombre íntegro, decidido a seguir los pasos de ese carismático predicador que atraía multitudes con sus enseñanzas y sus milagros. Jesús vio en Judas el fervor y la elocuencia necesarios para difundir su mensaje de amor. ¿Cómo iba ese entusiasta discípulo a convertirse después en el más despreciado de los traidores? Fue la ambición lo que carcomió lentamente el alma pura de Judas como un cáncer silencioso. Al principio creyó en la causa con sinceridad, pero conforme Jesús ganaba fama y seguidores, Judas vislumbró la oportunidad de obtener poder y control. En sueños se veía a sí mismo como la mano derecha del Mesías, gobernando provincias enteras en su nombre. La codicia se fue apoderando de su mente, oscureciendo sus pensamientos antes nobles con sueños de grandeza y riquezas. Y cuando finalmente entendió que Jesús no buscaba establecer un reino terrenal sino uno espiritual, la desilusión consumió a Judas como llamas voraces. Decidió que traicionaría al Maestro para forzar su mano e iniciar una rebelión en su nombre. Pero Jesús optó por el sacrificio supremo antes de combatir, y Judas quedó atrapado en su propia codicia, ahogándose en un mar de desesperación al verse incapaz de manipular los designios del Hijo del Hombre. La historia de Judas nos enseña que incluso nobles ideales pueden torcerse y corromper el alma cuando la ambición por el poder entra subrepticiamente y no conoce freno. Mantente alerta ante los cantos de sirena del ego, que prometen glorias efímeras mientras nos desvían del verdadero propósito de la existencia, la redención del espíritu. Si alguien parecía genuinamente comprometido con la causa de Jesucristo, ese era Judas Iscariote. Siempre se le veía al lado del Maestro, viajando con él de pueblo en pueblo,
afirmando con vehemencia la divinidad de su mensaje. Incluso fue elegido por el propio Jesús como el tesorero entre los 12 apóstoles, responsabilizándolo de administrar las donaciones de los seguidores. Qué lejos estaban todos de sospechar la vil trama que Judas fraguaba en las sombras, cuando sonreía con afecto fraternal y palmeaba la espalda de sus compañeros. Ya su mente repasaba con fría determinación los detalles para entregar a su mentor a cambio de dinero. Cuando asentía convencido ante las palabras de Jesús, en su corazón albergaba ansias crecientes de forzarlo a rebelarse contra Roma. Mi pobre e ingenuo maestro no entiende que debe usar su poder para nosotros o para fortalecer nuestro ejército, no para predicar a campesinos y prostitutas, se decía Judas mientras contaba las monedas de plata ya ganadas por su traición. Este pasaje evangélico nos recuerda lo fácil que resulta fingir lealtad y buenas intenciones, mientras por dentro se está podrido. No juzguemos las intenciones de nadie por su cuidadosa máscara exterior de virtud. Solamente por los frutos distinguiremos algún día a quienes hablaban de amor con el corazón y a quienes pretendían amar guiados por la ambición y el odio. Jesús amaba tenderamente a todos sus discípulos, pero sentía un afecto especial por su inquieto tesorero, Judas. Lo había elegido personalmente después de discernir su gran potencial para la difusión del reino de los cielos. Con paciencia guiaba a ese temperamental seguidor, corrigiéndolo con cariño, confiando en que un día maduraría para cumplir su destino de grandeza. Incluso en los momentos previos a su traición, el maestro se dirigía con gentileza a Judas durante la última cena, llamándolo amigo mientras le ofrecía el pan que compartían. Jesús sabía lo que se gestaba en la mente atormentada de su discípulo y aún así le brindaba otra oportunidad de recapacitar. La misericordia de Cristo no conocía límites. Por eso la traición de Judas fue un golpe tan duro para el Hijo del Hombre. Mientras se retorcía de dolor en el huerto de Getsemaní, su espíritu se estremecía de tristeza más por la pérdida de su amigo que por la barbarie que le esperaba en manos de sus verdugos. ¿Por qué, Judas?, se preguntaba con el corazón hecho pedazos. Todos podemos resistir los azotes de nuestros enemigos, pero cuando la puñalada nos llega de quien más amamos, el alma sangra dolorosamente. No olvidemos que aún los más nobles ideales, predicados por los más nobles hombres, encontrarán incomprensión de parte de aquellos a quienes consideraban como hermanos. Soportemos esas heridas ofreciéndolas en sacrificio al Creador, y sigamos adelante guiados por la certeza de que solo desde el amor se redime el odio. Después de besar a su maestro para señalarlo ante los soldados que lo arrestarían, una extraña mezcla de pánico y éxtasis invadió el cuerpo de Judas. Por fin ese ingenuo profeta sería forzado a utilizar sus poderes divinos para rebelarse y cambiar el rumbo de la historia. Judas se visualizaba a sí mismo como el héroe anónimo que había dado el empujón necesario para que el Mesías tomara su lugar como gobernante terrenal. Pero ese ensueño de grandeza pronto se convirtió en cenizas cuando vio a Jesús maniatado sin oponer resistencia, sumiso como un cordero frente a los improperios de la soldadesca. Sintió frío en la boca del estómago al caer en cuenta del terrible desenlace que su codicia había desencadenado. ¿Cómo pudo engañarse creyendo que manipularía impunemente al Hijo de Dios? Aquel dinero en su bolsa ahora le abrasaba la piel. Enloquecido de culpa, Judas devolvió las monedas de plata a los sacerdotes y se ahorcó de una higuera al tener conciencia de su crimen. Pensó que la muerte borraría ese torrente de vergüenza e indignación, pero después descubrió que en los dominios espirituales debe rendirse cuentas precisamente por las consecuencias de nuestros actos en la tierra. El suicidio de Judas nos recuerda que ninguna acción queda impune, ni siquiera tras la muerte. Tarde o temprano asumiremos plenamente ante la luz de la verdad las consecuencias de toda violencia o daño causado a otros. Arrepintámonos y reparemos a tiempo nuestros errores antes de que debamos purgarlos dolorosamente en el más allá. Desde sus primeros milagros convirtiendo el agua en vino, Jesús de Nazaret comenzó a granjearse seguidores en las aldeas de Galilea. Al principio eran decenas que se reunían para escuchar al predicador iluminado. Luego cientos buscaban asistir a sus sermones cerca del mar de Tiberíades. Finalmente miles de personas dejaban sus labores y viajaban kilómetros para seguir sus pasos de pueblo en pueblo, llenos de esperanza. Esa fama creciente sedujo al principio a Judas Iscariote, quien se sentía importante formando parte del grupo que acompañaba al rabí de moda. Soñaba con el día en que Jesús fuera aclamado rey y él ocupara un alto cargo en la corte desde donde gobernara al pueblo elegido.
Pero conforme vio que la prioridad de Jesús no era establecer un reino político, sino uno basado en la conversión del corazón, Judas empezó a sentir envidia por tanta atención desperdiciada. ¿De qué servía tener el apoyo de miles de israelitas fanáticos si el maestro insistía tan solo en predicar amor y perdón? Las ansias de poder de Judas buscaban otro tipo de exaltación. Los celos carcomieron lentamente la débil alma de ese visionario equivocado. Decidió tomar él mismo las riendas del destino de ese movimiento descarriado. Obligaría a Jesús a reclamar el liderazgo temporal sobre Israel que consideraba merecido, y de paso, ocuparía a su lado el sitial de honor codiciado. Judas nos muestra que la popularidad y la fama son fugaces. Quien codicie reconocimiento mundano por encima de ideales superiores, caerá presa de los celos y la insatisfacción eterna al ver surgir siempre nuevas estrellas rutilantes en el firmamento. Mantengamos la humildad en tiempos de gloria efímera. Traicionado por uno de sus más cercanos discípulos, vejado y torturado por la muchedumbre enardecida, Jesús experimentó en carne propia la peor faz de la naturaleza humana camino al Calvario cargando su cruz. Tuvo 1000 oportunidades para invocar su poder divino y reducir a cenizas a ese tropel de ignorantes que pedían su crucifixión. Pero en lugar de odio, el corazón del Salvador irradiaba amor y compasión. «Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen», dijo desde la cruz, con un gesto de infinita misericordia hacia los mismos que le habían hecho coronar de espinas. En su agonía, encontraba fuerzas para redimir a sus ciegos verdugos. De igual modo, nunca maldijo al atribulado Judas, consciente de que los humanos somos presas fáciles de nuestros instintos más bajos. En ese abrazo de perdón hacia sus torturadores y hacia quien lo traicionó por dinero, Jesús nos dejó el más extraordinario ejemplo de piedad, rechazando odiar a quienes lo odiaban. Su resurrección 3 días después completó el milagro del perdón. Imitemos al Hijo del Hombre, no devolviendo mal por mal, sino mal por bien. Solo el amor redime al amor. Olvidémonos de odiar a quienes nos ofenden o traicionan, más bien compadezcamos su ceguera transitoria y pidamos al Eterno que les muestre la luz que aún no pueden ver. Rompamos las cadenas de la venganza a través del perdón. Ese es el único camino hacia la verdadera liberación del espíritu. A lo largo de los siglos se especuló con que Judas estuvo poseído por Satanás en el momento de perpetrar su traición contra Jesús. Pero los evangelios no corroboran esa idea. Simplemente narran cómo Judas se conformó voluntariamente con una pequeña compensación monetaria a cambio de entregar el paradero del Mesías. El suyo fue un acto de cobardía y avaricia en pleno uso de sus facultades, demasiado mundano para considerarlo causado por una entidad demoníaca que lo manipuló. Este hombre que convivió íntimamente por años con Dios hecho hombre, fue absolutamente responsable de traicionar por voluntad propia los nobilísimos ideales con los que dijo estar comprometido, a cambio de ventajas personales efímeras. La historia de este apóstol rebelde sin causa épica nos recuerda que no se necesitan seres diabólicos que nos tienten para ser capaces de las peores bajezas. Basta abandonarnos a nuestro ego inferior, a la cobardía, la codicia o el orgullo desmedido que todos llevamos dentro en mayor o menor medida. Aceptemos nuestra responsabilidad cuando erramos el camino, en vez de culpar a Satanás, los demonios o los astros de nuestras vilezas. Las intenciones iniciales de Judas al unirse a Jesús pudieron ser tan loables como las de cualquier seguidor fervoroso que anhelaba el advenimiento del reino de Dios en la tierra después de siglos de opresión. Pero en el camino ese entusiasmo se fue distorsionando gradualmente, al percatarse Judas de que el Maestro no pretendía reclamar un trono temporal sino regir en los corazones purificados de sus hijos. Esa fue la gran decepción que lo llevó finalmente a la traición, buscando forzar la mano de Jesús para que asumiera de una vez por todas el poder político sobre Israel, que consideraba merecido y necesario. Al no conseguirlo, algo enloqueció en el interior de ese fanático equivocado. La amargura de Judas ejemplifica que la felicidad no se encuentra en la grandeza terrenal, la fama o las riquezas pasajeras. Tarde o temprano la insatisfacción nos alcanzará de alimentarnos solo de sueños de gloria mundana. La paz duradera proviene de ideales trascendentes más sólidos que las vanidades sin sentido de este mundo. Por siglos se calificó duramente la traición de Judas, considerándolo el peor de los malvados. Pero visto desde otra perspectiva, también fue víctima de un ideal equivocado de lo que debía ser la misión del Mesías. De la misma forma que los fanatizados que pedían la crucifixión de Jesús,
Judas esperaba que el Hijo de Dios actuara como conquistador político, imponiendo por la fuerza el dominio de Israel sobre todas las naciones. En ese sentido, al darse cuenta de que el reino predicado por Cristo no era de este mundo, tuvo el valor de traicionar esa distorsionada noción del cometido del enviado para no seguir perpetuando una equivocación. Claro que lo hizo por motivos egoístas y ambición personal, no para corregir la deformación del mensaje cristiano, pero objetivamente permitió el sacrificio que haría nacer una nueva era espiritual para la humanidad. De la misma forma, a veces debemos atrevernos a desafiar ideales colectivos errados aun si eso implica rechazar principios en lo que fuimos educados. Hay ocasiones donde traicionar falsas expectativas es un primer paso para abrazar verdades más profundas. Seamos como Judas sublevándonos contra dogmas sin sentido, pero no por egoísmo personal, sino buscando auténtica coherencia espiritual. Un puñado de monedas de plata fue todo lo que obtuvo Judas por entregar al Hijo del Hombre y facilitar su asesinato. Ese mezquino precio pagó un alto costo en su salud mental, pues la culpa por su crimen lo torturó hasta el punto de suicidarse. Además, posteriormente su nombre se convertiría en sinónimo de infame traición en prácticamente cualquier lenguaje conocido. Tal fue el precio que pagó por dejarse deslumbrar momentáneamente por el poder corruptor del dinero. Dinero sucio, producto de la peor corrupción posible, impedir que el plan divino se completara hasta el final en esta tierra y retrasar así por siglos la instauración de un mundo más luminoso. Cuando hoy nos sentimos tentados de priorizar riquezas materiales por encima de nuestra paz interior, recordemos el destino de infelicidad que le espera al traidor de ideales sagrados. Meditemos si merece la pena aceptar sobornos económicos capaces de comprar nuestra dignidad o nuestra alma, porque tarde o temprano esas monedas mal habidas terminarán ahogándonos en desdicha. El precio de la traición suele pagarse muy caro. Según una leyenda posterior, en sus últimos instantes Judas se arrepintió tan sinceramente de su crimen que su espíritu se salvó del infierno eterno. Jesús, en su infinita misericordia, habría descendido al Sheol para rescatar esa alma extraviada pero arrepentida de corazón, prometiéndole un futuro renacimiento donde pudiera expiar su falta servicialmente. Esta conmovedora fábula nos habla de que, tal como San Pablo, el peor de los pecadores puede rectificar radicalmente su vida si se arrepiente con sinceridad. No existe crimen o error tan grande del que no podamos redimirnos mediante un cambio positivo genuino nacido del amor. La historia también destaca que hasta los más grandes villanos conservan su humanidad y por tanto su susceptibilidad ante el llamado de la luz inherente en todos los espíritus. Por oscura que esté un alma en este momento, siempre es posible iluminarla con paciencia si le mostramos la verdad desde la compasión. Por mucho que alguien se haya equivocado en el pasado, nunca es demasiado tarde para reconducir nuestro destino hacia el bien. En momentos de crisis vemos la verdadera cara de las personas. En sus años de predicar incansablemente el amor al prójimo, pocas personas habían expresado tanta devoción sincera hacia Jesús como lo hacía Judas Iscariote, siempre exaltando las virtudes de su maestro ante los demás discípulos, siempre preocupado por cada detalle de sus necesidades cotidianas. Nadie sospechó jamás la faz oculta que ese traidor mostró en el peor momento. Este trágico episodio evidencia que en tiempos de bonanza y comodidad es fácil simular lealtad, pero en las horas difíciles, cuando sopla viento huracanado, es cuando vemos de qué están construidos verdaderamente nuestros vínculos o ideales. Quienes traicionan o reniegan en momentos críticos estaban podridos desde hace tiempo, solo que las circunstancias no habían evidenciado su putrefacción interna. Por ello, hermanos míos, no juzguéis con dureza a aquellos que abandonan la nave o reniegan. Estimados amigos, si este video les ha resultado de valor, no olviden darle like y compartirlo para ayudar a otros a descubrir estas enseñanzas. También los invito cordialmente a suscribirse al canal y activar las notificaciones. Subimos contenido semanal con reflexiones y consejos para llevar una vida más plena, conforme a principios de filosofía y superación personal. El crecimiento interior es un camino que no podemos recorrer solos, y este canal busca acompañarlos como un amigo en esa travesía. ¿Qué están esperando? Únanse a nuestra comunidad de sabiduría apoyando este proyecto. Finalmente, les recomiendo revisar nuestra lista de reproducción con más videos sobre el estoicismo y otros temas fascinantes. Hay tanto por aprender juntos.
Sus interacciones y comentarios enriquecen este espacio de conocimiento. Hasta la próxima, amigos. Sigan cultivando lo mejor de ustedes mismos y llevando las enseñanzas de estos grandes pensadores a la práctica. Juntos podemos ayudar a hacer de este mundo un lugar más sabio y compasivo.